Voy a abordar este tema que es bastante práctico. De hecho, me gustó mucho la idea porque es un tema bastante polémico y en el cual se ve la gran delimitación de la ciencia y la medicina basada en evidencia todavía cuando no se obtienen estudios muy contundentes con respecto a lo que queremos responder como pregunta. Y fíjense acá, yo les voy a pedir que por favor se conecten muy bien a la charla porque lo que vamos a hacer es intentar no hacer un monólogo. Vamos a intentar hacer un intercambio. Yo quiero aprender de ustedes y quiero saber qué es lo que tienen de idea de objetivos terapéuticos de hipertensión en diabetes. Fíjense acá, les voy a pedir de favor que a todos los que puedan se conecten a esta dirección. Puede ser en el celular, puede ser en su computador. poleb.com. Pueden buscarlo en Google. Y ahí les va a pedir que ingresen a una encuesta. Solo ponen Diego Egas, todo unido, sin punto, 192 al final, y ahí vamos a poder interactuar. Vamos, quiero empezar esta charla dando un pequeño momento para razonar lo que está sucediendo en la era actual. ¿Por qué es tan importante todo esto que estamos analizando, la parte endocrinológica, la parte cardiovascular? Es justamente porque desde que nosotros tenemos registro de la ciencia, desde que se disparó los hallazgos con el estudio de Framingham en 1948, desde las guerras mundiales cuando moría mucha gente en América sin necesidad de estar en las trincheras, desde que conocemos cada uno de los factores de riesgo, la enfermedad cardiovascular ha matado muchísimos millones de personas, más que cualquier fenómeno natural, más que cualquier guerra mundial, más que cualquier pandemia infecciosa. Por favor, no podemos olvidarnos, y me pareció muy didáctico esta interpretación de los colegas que publicaron recientemente, a la cabeza el doctor Anderson, en el cual se demuestra que sí, efectivamente, la enfermedad cardiovascular, a pesar de que la hemos logrado en parte controlar y disminuir su mortalidad con el pasar de los años, sigue siendo principal causa de muerte, y no solo muerte, sino también morbilidad, ¿sí? Por favor, no es algo que me enorgullezca, pero sí es algo que tengo que declarar. No tengo conflictos de interés con respecto a esta charla, importante decir. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Hipertensión y diabetes, ¿por qué mencionarlo? Primero porque son entidades hermanas. Cuando yo hablo de hipertensión, necesariamente estoy hablando de diabetes. La complejidad viene a ser doble, sí, también, porque yo no puedo hablar de algún asesino silencioso aislado del otro. También los objetivos terapéuticos están directamente ligados el uno con el otro, porque los pacientes diabéticos de por sí ya son un caso específico de pacientes, porque de por sí ya no necesitan cálculo de riesgo cardiovascular. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente nosotros los cardiólogos, cuando vamos a abordar un paciente, a diferencia de lo que hacíamos antes, ahora no nos enfocamos en el valor absoluto de la presión, nos enfocamos en el riesgo del paciente. Y ahora les va a hablar el doctor Ullauri sobre el tema de dislipidemias, y ahí fue que nació todo, cuando se creó un score de cálculo de riesgo rápido, que es el score ESC, y con eso pasamos nosotros a estratificar el riesgo. Pero fíjense, cuando nosotros estamos frente a un diabético, nosotros no necesitamos calcularle el riesgo, porque de por sí el diabético ya pasa a ser muy alto riesgo, o de por sí el diabético pasa a ser alto riesgo. No puede ser ningún otro riesgo cardiovascular más. ¿Y por qué esto? Si tiene daño de órgano blanco, pues ya es muy alto. Y si es que no tiene daño de órgano blanco, el paciente es solo considerado como alto. Pero igual, alto y muy alto para mí me llama la atención. Y esto se traduce que en la tabla de riesgo es equivalente a más de 3 factores de riesgo acumulados el solo hecho de tener diabetes. Y por ende, si ustedes ven en lo rojo aquí, cuando yo tengo amarillo y naranja, no es tan necesario ser tan agresivo con el control de la hipertensión, pero cuando yo ya tengo todo en rojo, me obliga en cierta forma a pensar que tal vez necesite otros objetivos terapéuticos. Y fíjense aquí, también la hipertensión está directamente relacionada no solo con diabetes 2, sino diabetes 1. Quiere decir, no es solo el fenómeno de insulinoresistencia, es el daño vascular, es el fomento o la prioridad de manejo o de circulación de los lípidos y estos mismos siendo oxidados. La diabetes mellitus 1, por ejemplo, da una incidencia de hipertensión a los 10 años de 5%, ya cuando son 20 años, 33%, y si llegamos a los 40 años de la diabetes tipo 1,
pues la incidencia de hipertensión llega a 70%. O sea, son entidades totalmente relacionadas. La relación es estrecha, sí, pero no solo con diabetes, la relación es estrecha con el daño de albuminuria, lo que antes llamábamos microalbuminuria. Bueno, esa es una detección temprana de daño renal. Entonces, no esperar a que se suba la creatinina, ya detectarlo a tiempo y tratar a tiempo, porque cuando detectamos albuminuria, ya lo vamos a decir luego, estamos obligados a ser más intensos en el control de la presión arterial. Y la hipertensión arterial, pues, tiene un 75-85% de incidencia cuando el paciente ya ha tenido un diagnóstico previo de nefropatía. Y aquí es donde yo les voy a hacer la pregunta ahora. Yo quiero que ustedes participen enseñándome un poco, solo recordándoles a los que todavía no se han conectado, poleb.com, ponen Diego Egas 192 y ahí van a poder responderme lo que les estoy preguntando aquí. Por ejemplo, mi primera pregunta va a ser, ¿se debe ser más agresivo con el tratamiento antihipertensivo cuando el paciente tiene diabetes mellitus? Cuando está la asociación de diabetes con hipertensión, ¿debo ser más agresivo? Pues vamos a ver qué nos va respondiendo la gente, porque me interesa saber. Y si es que es así, ¿qué tan agresivo diría yo? Tengo que bajar menos de 150, de 130 a 140, menos de 100, pues vamos a ver, ustedes van a ir interaccionando y todos vamos a aprender, al final les voy a mostrar los resultados. Con respecto a la evidencia, pues bueno, bajar o no bajar, yo creo que a nadie le queda duda y también nos lo dicen las revisiones sistemáticas y en este caso un metaanálisis de buena calidad técnica en el cual todos los estudios demostraron que hay disminución de la mortalidad cardiovascular, de falla cardíaca, falla renal, retinopatía, la parte de albuminuria, todo se redujo al bajar la presión arterial en los pacientes diabéticos. Entonces, en eso no nos queda duda, yo creo que estamos bastante de acuerdo. Pero, ¿qué nos dicen las guías? Voy a empezar por la conclusión y luego le voy a desenglosar un poquito para saber qué nos dicen las guías. Las guías nuestras Biblias de hipertensión en la Sociedad Europea de Cardiología, que son las más recientes, pues nos dicen esto. Todo paciente diabético que tiene más de 140/90 de presión tiene obligatoriamente, con el mejor peso de evidencia, clase 1A, que bajarse esa presión. ¿Y hasta cuánto bajar la presión? Pues bueno, ahí también nos lo dice. Obligatoriamente y con el mejor peso de evidencia, en ese tiempo, publicadas en el 2018, nos decía que el objetivo tiene que ser 130 de presión. Si es que se tolera un poco menos de 130, genial, pero nunca buscar el objetivo menos de 120. Y ahí nos pone todas las referencias y les voy a explicar el por qué lo decían así. También nos dice que si el paciente, aparte de ser diabético, aparte de ser hipertenso, es mayor de 65 años, probablemente el mejor objetivo terapéutico esté entre 130 y 140, no más allá de eso. También nos dice que la presión arterial diastólica, lo mejor es bajarla por debajo de 80 y nunca por debajo de 70. Y ahí sí viene a ser una recomendación obligatoria, pero solo por opinión de expertos. Realmente no hay una evidencia contundente de estudios clínicos de la presión arterial diastólica. Pero vamos a desenglosar de dónde sacaron todas esas conclusiones. Y el doctor nos venía citando un trial que es uno de los mayores en cantidad de número y buena rigurosidad metodológica, y por eso pasó a ser uno de los mayores en recomendación. Fíjense aquí, la recomendación ha variado, no solo por los metaanálisis, los estudios observacionales, sino también por los RCT. Y a la cabeza el RCT mayor, que es el ACCORD. ¿Qué hizo el ACCORD? Pues el ACCORD es un estudio diseñado para dar doble tratamiento en pacientes muy semejantes. Los dos grupos eran muy comparables, sin diferencias entre uno y otro. Eran pacientes diabéticos mellitus tipo 2, en los cuales se planteó objetivo randomizado doble ciego a terapia estándar o terapia intensiva de baja de presión. ¿Qué es una terapia intensiva de baja de presión? Pues básicamente esto, el tratamiento objetivo intensivo era intentar llevar a la presión sistólica por debajo de 120, el no intensivo era por debajo de 140. Fue un estudio randomizado, como le dije, de 4.733 pacientes, y lo interesante de este estudio es que el seguimiento medio fue 4.7 años, pero habían pacientes que llegaron a una extensión de seguimiento de hasta 8 años. El objetivo primario siendo todo lo que son eventos adversos cardiovasculares mayores, infarto, fatal o no fatal, stroke, muerte cardiovascular, muerte por todas las causas. ¿Y qué nos demostró el ACCORD? Pues fíjense,
Esto es lo que llamó tanto la atención de la Corte. A los 4.7 años, aquí el punto de corte del seguimiento medio, pues se ven las líneas entrecruzadas, no hay una diferencia, no debido al azar, y fíjense aquí, tampoco hay una diferencia de grupos en términos porcentuales de MACE, de los eventos adversos cardiovasculares mayores. No hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos, se cruzan en algunos momentos las curvas, y inclusive cuando intentamos hacer ese zoom, de que a veces es un juego metodológico para presentación de gráficos de estadística observacional. Fíjense, cuando las curvas se cruzan significa que no hay diferencia. Y cuando ellos le hicieron la extensión a los 8 años, que parecería que se separan las curvas, pues no, resulta que no, tampoco fue estadísticamente significativo en el objetivo primario. Ya cuando analizamos stroke, ahí sí, las curvas se separan un poco más. Quería decir que sí, el tratamiento intensivo me disminuye más stroke. Mortalidad por enfermedad cardiovascular, mortalidad por infarto de miocardio tampoco tuvo curvas separadas, por tanto no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los grupos a analizarse. Pues bueno, esto es todo bastante interesante. ¿Y qué resultados con términos de eficacia? Pues ya lo dijimos, sí se obtuvo los objetivos terapéuticos de llegar a ese rango de presión que quería el acorde en cada uno de sus brazos. No hubo diferencia estadísticamente significativa en desenlace primario. No hubo diferencia significativa en términos de mortalidad por todas las causas o mortalidad cardiovascular. Y el tratamiento intensivo, sí que logró disminuir stroke. Pero ¿a costas de qué? Y aquí fue muy criticado el estudio. A costas de decir que, ok, yo disminuyo stroke, pero estoy aumentando tasa de eventos adversos farmacológico, hipotensión ortostática, disturbio hidroelectrolítico, hipercalemia, síncope. Y hubo una tasa mayor de empeoramiento de la creatinina. Y aquí viene algo que llama un poco la atención. Ok, parece muy contundente hasta ahora los hallazgos de la CORD. Me está diciendo que no tengo un beneficio en términos de mortalidad, en términos de eventos cardiovasculares mayores, y le bajo de 120. Tal vez sea suficiente bajarle hasta 130, 140. Pero cuando se hizo un análisis de su grupo, y esto es súper interesante esta publicación, de los pacientes de la CORD, aquellos que aparte del tratamiento intensivo de la presión, se hizo un tratamiento intensivo de la diabetes, del control glicémico, ellos sí obtuvieron un beneficio en eventos cardiovasculares mayores. O sea, no solo le trato bien la presión, sino le trato bien la diabetes, y ellos tuvieron sí beneficio. ¿O será que algo está pasando allí? ¿Puedo sacar conclusiones de eso? No. Recuerden que los análisis de su grupo solo nos llevan a levantamiento de hipótesis, no necesariamente a conclusiones. Pero nos dio un paso abierto y por eso la gente no se quedó tranquilo con el ACORD. Y hay metaanálisis demostrando esto. Fíjense cuando se incluyó al ACORD en un metaanálisis que llevó estudios hasta del 2015 con respecto al mismo objetivo. Y ahí sí nosotros veíamos que en global el análisis pues nos demostraba que sí hay una ventaja a favor de disminuir la presión intensivamente. Conforme más se disminuía la presión, mejor el paciente tenía control en términos no de falla cardíaca, no de enfermedad renal, no de retinopatía, no necesariamente muerte cardiovascular o muerte por causa no cardiovascular, pero sí de la albuminuria. Ese demostró muy significativamente la reducción cuando el tratamiento es un poco más intensivo. Y este otro metaanálisis demostró que del punto basal donde yo esté de hipertensión, conforme más reduzco los milímetros de mercurio, también más reduzco la incidencia de eventos cardiovasculares. Fíjense, si yo reduje solo un 3%, o un 3 de valor absoluto de milímetros de mercurio, reduje muy poco los eventos cardiovasculares en percentual. Pero si yo me subí a reducir un 20% o un 20 milímetros de mercurio, perdón, pues llego casi a una reducción de 40% de eventos cardiovasculares, lo cual es bastante atractivo y bastante interesante como tal. No para por allí, hubieron otros metaanálisis. En este caso, fíjense cómo la mortalidad cardiovascular del punto de base, por ejemplo, si es que llegó el paciente teniendo 130 milímetros de mercurio de la sistólica y yo le bajo 10 milímetros de mercurio más, sí tengo reducción en términos de mortalidad cardiovascular o eventos cardiovasculares mayores
enfermedad coronaria y solo les llamo un poco la atención. El grupo que más se benefició fue aquellos que ya tenían el basal en torno a 130 y le bajé 10 milímetros de mercurio más. Enfermedad coronaria, no en el caso de stroke, un poco paradójico con los resultados de la CORD. Falla cardíaca no hubo diferencia, falla renal no hubo diferencia, pero sí mortalidad por todas las causas. Interesante estos análisis. Y posiblemente no estemos en el punto en el cual concluir o dar la palabra final. Lo que yo quiero hacer es un razonamiento basado en lo que hemos discutido. El ACCORD Trial no logró demostrar beneficio en términos de disminución de los eventos cardiovasculares mayores, sí en stroke, pero a expensas de una mayor incidencia de la tasa de efectos adversos farmacológicamente comprobada. El análisis de su grupo de la ACCORD, pues sí demostró que el tratamiento intensivo, aparte de la presión, también tratamiento de la glicemia, posiblemente mejora los eventos cardiovasculares mayores. Y ahí se levantó la hipótesis y por eso muchos metaanálisis y muchas revisiones sistemáticas están en torno a intentar realmente responder esto. Inclusive se han extrapolado resultados de diseños parecidos, como por ejemplo a la ACCORD se tiene un homólogo que es el SPRINT, el estudio SPRINT, en el cual el diseño es muy semejante. Lo que se quiso es ver qué tan intensivo podemos ser en el manejo de la presión, no necesariamente en pacientes netamente diabéticos, se hizo en población general, pero hay un análisis de su grupo del SPRINT que también tiene pacientes diabéticos. Y por eso, pues, se llega a conclusiones basados en el UpToDate, basados en las recomendaciones 2020 de la ADA, que posiblemente sea lo mejor el bajar la presión sistólica de 120 a 125 cuando las medidas son no rutinarias, o 125 a 130 cuando las medidas son rutinarias. Y el gol diastólico, menos de 80 milímetros de mercurio. Bueno, pues, ahora sí su pregunta queda un poco más clara. Todos creemos que deberíamos ser más intensivos en el tratamiento de la hipertensión cuando es un paciente diabético. 73% de ustedes votaron por eso. ¿Y cuál fue el objetivo? ¿Qué tan agresivo? Pues veo que la mayoría de ustedes se basan en lo que dice todavía las guías, porque si es que vamos en lo que dice actualmente la evidencia, tal vez sí nos da esa apertura a ser un poquito más agresivos que eso. Tal vez ese 16% está basándose en las recomendaciones de la American Diabetes Association. Pero no solo para por allí, yo siempre critico que el paciente no es un valor absoluto. El paciente no es solo la presión sistólica, no es la presión media, no es ni siquiera la diastólica. El paciente es un contexto en el cual tenemos agravantes como este. Saber detectar una enfermedad renal, porque yo les dije que cuando el paciente ya tiene una nefropatía diabética establecida, la hipertensión se va a disparar. Entonces, mejor prevengamos eso. Y tenemos en la herramienta, en la mano, el IECA y el ARA2. Por ejemplo, cuando la albuminuria ya está severamente incrementada, hay estudios suficientes para demostrar el IDNT y el Renal Trial nos demostraron ya que tenemos beneficios en evitar la progresión de esa albuminuria a una falla renal ya con elevación de la creatinina y disminución del clearance como tal. Entonces ahí donde tenemos que trabajar. Y esto es un objetivo compartido tanto de la diabetes como de la hipertensión. De cajón, paciente diabético o paciente hipertenso debe tener en el contexto del tratamiento muchas veces IECA ARA2. Y no nos olvidemos de estudios como el ACCOMPLISH que nos demostró que asociaciones de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona con calcioantagonistas probablemente benefician bastante. Y de ahí la recomendación de ahora entrar con doble fármaco contemplando los resultados del estudio ACCOMPLISH. Objetivos no farmacológicos también importantísimos. Voy a ser súper práctico en esto. La restricción salina, por ejemplo, no olvidemos que nos baja hasta 7 milímetros de mercurio en pacientes con más de 45 años y 3.7 milímetros de mercurio en pacientes con menos de 45 años. La reducción de peso, 0.5 a 2 milímetros de mercurio por cada kilogramo que yo bajo. Y claro, esto tiene muchas razones. Consumo de frutas, vegetales, baja caloría, o sea, lo que nos dice la dieta DASH, nos llega a reducir hasta un 11.4 de la sistólica y 5.5 en hipertensos o 3.5 a 2.1 en normotensos. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Y no solo paramos por allí, fíjense, esto es un salero. El salero tiene que ser bien interpretado. Fíjense que la gran mayoría no es lo que el paciente se pone de sal.
con el salero. La gran mayoría viene propia de la esencia de la alimentación, aquellas alimentaciones ya procesadas, multiprocesadas, esas son las que más cargan, hasta un 68% del contenido de la sal. Y lo que le pone el paciente adicional, pues es un porcentaje mínimo. Entonces, trabajemos también en políticas públicas de salud para intentar mejorar la calidad de alimentos que se dispensa comercialmente. Objetivos no farmacológicos no paran por allí. El ejercicio físico puede bajar hasta una presión sistólica de 4 a 6 milímetros de mercurio y una diastólica de 3 milímetros de mercurio si es que cumplimos las normas. Lo importante saber es que 150 minutos por semana, y esto equivaldría 5 días de 30 minutos. O, si es que soy un poco más intenso en el ejercicio, puedo hacer solo 75 minutos por semana. Esto equivaldría a 30 minutos, 3 días por semana. Parar de fumar, pues bueno, aquí no puse ni siquiera ninguna acotación porque es evidente el daño que hace el tabaco. Y finalmente, pues, las guías de la ADA 2020 van a recomendar que todas las previas herramientas, perdón, ahí se cambió a inglés, deben tener como objetivo, si es que yo ya llegué, por ejemplo, al 130 de objetivo de las guías, utilizo lo no farmacológico para llegar a mejores desenlaces, 120-80, por ejemplo, pero con lo no farmacológico. Quiere decir, sí hay que ser intensos, pero hacer intensos tal vez con las mejores herramientas que benefician no solo a la hipertensión, sino a la diabetes. Qué mejor, ¿no? Entonces, tal vez es hora ya no solo de darnos la mano entre endocrinólogos y cardiólogos, sino darnos un puño y trabajar bien fuertemente en contra de estos asesinos silenciosos que tenemos. Les agradezco 1.000.000, es para mí un honor poder estar aquí con los colegas y pues muchísimas gracias.